Y yo quiero compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para que podamos hablarla hoy, para que nuestra vida realmente pueda ser transformada y que seamos edificados en la fe. Porque no podemos hablar de la fe sin cada día ser edificados. Yo sé que la iglesia es como un jardín y que cada uno de nosotros va creciendo y madurando conforme el Señor nos da de su gracia. Pero ayer compartiendo con las mujeres les hablaba de que hay una responsabilidad compartida, una responsabilidad dependiente. Porque hay cosas que Dios ha dicho que Él hará, pero hay otras cosas que ha dicho que nosotros debemos hacer. Pero en esa responsabilidad dependiente también tenemos que saber que lo que tenemos que hacer no podemos hacerlo sin Dios. Y para eso necesitamos saber de que nuestra vida tiene que ser levantada cada día. Porque si un día nos detenemos, es un día que hemos perdido en el crecimiento y en la transformación de nuestro corazón en el Señor. Este tiempo ha sido afirmado en mi corazón el hecho de sentir de que nosotros como cristianos no podemos vivir basado en nuestro contexto, en las cosas que pasan a nuestro alrededor, sino que tenemos que vivir por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, su misma escritura, que es la que transforma el corazón. Y a veces nosotros estamos tan empeñados en el contexto. Ayer les hablaba a las mujeres y les decía, hay veces que estamos extrañando muchas cosas que antes nos emocionaban. Tal vez la alabanza, tal vez las chicas de la danza o una gran banda tocando, o un predicador que grita o un predicador que habla, no sé, muy contundentemente. Y podemos estar extrañando todas esas emocionalismos, pero lo que no estamos buscando en verdad es lo único que puede transformar nuestra vida y acercarnos al Señor, que es su palabra. Buscamos a veces en la iglesia que tengan los mejores servicios, que tenga la mejor ubicación, que tenga el mejor renombre, que sea la más grande, que tenga yo no sé cuántas cosas. Pero lo que en verdad deberíamos estar buscando es que su palabra, su doctrina, sea una vertiente de vida para nuestro corazón. La semana pasada, Carlos, en su predicación, hablaba acerca de la mujer samaritana, y yo quisiera retomar desde ahí, porque es muy importante todo lo que se enseñó, pero es importante en conexión lo que dice en Juan 4, desde el versículo 39 en adelante, cuando esta mujer ya da el testimonio acerca de Jesucristo y dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muchos de nosotros como cristianos escuchamos acerca de Jesús, tal como algunos dicen que creyeron por la palabra de la mujer, y esta mujer decía, es que él me ha dicho todo lo que he hecho. Y ustedes ya saben lo que esta mujer era. Tranquilamente los samaritanos pudieran haber dicho, sí, pues todos sabemos qué es lo que tú has hecho, todos sabemos la vida que tenías, no es oculto tu reputación. Pero no fue eso lo que transformó el corazón. Muchos estaban escuchando de Jesús y escuchar de Jesús no está mal. Qué bonito es poner una prédica mientras estás haciendo algo, mientras estás lavando la vajilla. ¿Sí? Mi esposa es testigo que yo así lo hago. Pongo una prédica y me pongo a lavar ahí. ¿Sí? Testimonio para los hermanos.
que hoy es el Día del Padre también. Feliz día, hermanos. Ya se dieron su regalo. Ya se abrazaron, ya se dieron un abracito. No, es un chiste. Realmente es un gran privilegio ser padre. Dios nos ha dado ese milagro y ese amor tan grande de podernos convertir en padres. Fíjate que Él mismo se presenta como Padre. Es maravilloso que nosotros podamos reflejar al Padre, a nuestro Padre, a través de nuestras vidas con nuestros hijos. Menuda responsabilidad nos ha dado, que también nos dé la sabiduría y la fuerza para hacerlo. Feliz día, padres. Pero esa es la situación, volviendo al tema. Nos gusta escuchar y a veces venimos el domingo y escuchamos la palabra. Y la palabra nos anima y la palabra nos enseña. Pero nada más estamos escuchando de Jesús. Pero lo que dice es, entonces vinieron los samaritanos a Él y dijeron, esto ya no me basta. Ya no me basta solamente escuchar de ti, escucharle a otras personas lo que tú estás haciendo en ellos, cómo tú has transformado su vida, sino que nosotros queremos que estés con nosotros y ya no queremos escuchar de ti, sino queremos estar contigo. Queremos convivir contigo, queremos saber de ti. Y dice que muchos más se convirtieron. Y en ese contexto es lo que vamos a compartir en esta mañana, desde el versículo 43. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Este versículo saca de quicio a muchos teólogos, porque se trata de entender qué es lo que quiere decir, porque Dios mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Uno puede decir, no, pues es que Jesús está diciendo que no tiene honra en su propia tierra, eso es así de sencillo. Pero ¿cómo le llamaban al Señor? El Galileo, ¿no es cierto? Pero dice el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Entonces, parece que hay una contradicción, porque los galileos sí los recibieron. Realmente no quiero hacer tanta vuelta en el asunto, porque cada comentarista dará una versión diferente sobre esto. Y realmente esto no hace un cambio profundo en la enseñanza que vamos a ver el día de hoy, ni tampoco da un redireccionamiento en la Escritura. Algunos dicen, y creo yo que es muy probable, que este versículo fue introducido tiempo después en una conexión con lo que serán los primeros versículos de Juan, y que esta parte de la samaritana es nada más como quien dice un paréntesis para dar una de las señales, de las 7 señales que da Juan en su evangelio, es como un paréntesis y dice, bueno, en medio de esto que dice que Dios conocía el corazón de ellos y no se confiaba en ellos, ¿recuerdan esa prédica que me parece que Angelito la dio hace algún tiempo atrás? Hace una conexión con esto. Entonces, no voy a pasar mucho tiempo en esto. Lo que sí, a mi entender, no como doctrina, lo entiendo, lo enseño como mi entender, en un sentido general, es que Él vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Entonces, pienso que puede tener una ligación más bien por ahí. Pero, como les digo, no es trascendental en el tema. Entonces dice el 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Qué es lo que había hecho en Jerusalén? Otros versículos, como el de Mateo y Marcos, dicen que no hizo milagros. Dice que no hizo milagros. A no ser unos pocos, dice, y Juan ni siquiera lo nombra, ¿sí? Los otros versículos dicen, sí, no hizo muchos milagros ahí,
sino más bien pocos sanando a algunos enfermos imponiendo manos. Lo que nos muestra es que la gente que había creído y que hoy estaba viendo a Jesús, no había creído por la manifestación de señales, no había creído por los milagros, sino había creído por lo que les leí que había pasado en Samaria, porque habían escuchado la palabra de Él, no sobre Él, sino de Él. Y eso es lo que debemos buscar, hermanos, escuchar de Él, que durante la semana nosotros podamos decir, pastor, es increíble, esta semana el Señor me ha estado hablando y me ha estado repitiendo el mensaje y realmente esto me ha movido en fe. Pero otras veces cuando solamente escuchamos de Él, es como, hermanos, ¿y qué tal les pareció la prédica del domingo? ¡Ay, estuvo linda! ¿Y de qué trató? Escuchamos de Él, ¿sí? Escuchamos sobre Él, mensajes sobre Él. Y nuestra vida puede estar basado en cosas que escuchamos sobre Él, pero no estamos viviendo con Él. Y eso hace que nuestra fe no madure, porque estamos esperando los milagros. Estamos esperando que Dios nos haga las cosas. Estamos diciéndole a Dios lo que estamos esperando de Él. Porque llegamos y comenzamos a demandar, tal como pasó en esta historia que vamos a ver a continuación. Dice el 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey. Quiero que noten esto, cómo lo llama. Un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó de Jesús. Si se dan cuenta, él no estaba con Jesús, él no sabía de Jesús, él oyó de Jesús. Que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó, desciende y sánase y le rogó que descendiese y que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre nos da ya una primera referencia. Nos dice no necesariamente quién es, sino nos habla de su oficio. Nos dice que es un oficial del rey. No necesariamente es un romano. ¿Sí? La cultura romana y la forma de conquista romana ya la hemos aprendido, y ellos llegaban a los lugares, tomaban posesión, ponían sus gobernadores, pero no necesariamente abolían todo lo que había en los sectores conquistados. Entonces, tranquilamente pudo haber sido un judío mismo, un israelita, que se convirtió en un oficial del rey. No lo sé, no lo dice, tampoco es importante, solamente por información. Pero, ¿te ha pasado que alguna vez alguien se presenta y te dice, buenos días, el ingeniero Matute, el abogado, no sé, Balcázar, ¿sí? Y uno dice, uy, qué raro nombre le han puesto, ¿no? Porque hay gente que liga su oficio con su nombre. Y hay veces que a nosotros también nos pasa. No estamos diciendo quiénes en realidad somos, porque en realidad somos hijos de Dios. Sino que a veces hemos aprendido de una doctrina tan mala que decimos, es que yo soy el hijo de Dios y por eso me lo merezco. Y eso es lo que este hombre está haciendo, porque primeramente nos habla de su oficio y dice que es un oficial del rey, y luego nos dice que él ha oído de Jesús. Él no sabe quién es Jesús, y probablemente por eso su acercamiento es tan poco prolijo, porque él se acerca al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que formó los cielos y la tierra, y le da órdenes. ¿Y cuántos aquí pueden decir amén? Yo también lo he hecho, porque yo sí lo he hecho. Señor, dame. Señor, haz. ¿Te ha pasado? ¿O solo a mí me ha pasado? Porque no hay una forma más irreverente que acercarse al Señor creyendo que tú sabes más que Él y diciéndole, Señor, que no se haga tu voluntad, sino que se haga mi voluntad. Qué forma tan irrespetuosa cuando Él mismo se acerca al Padre y le dice, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad.
Y cuando les enseña a sus discípulos a orar, ¿qué es lo que les dice? En medio de la oración tan majestuosa que nosotros le hemos puesto como nombre el Padre Nuestro, ¿qué es lo que le dice? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El mismo Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se sujeta al Padre. Y nosotros a veces nos acercamos como creyéndonos el oficial del rey. Es que yo soy hijo del rey, y lo que el hijo del rey dice, entonces se hace. Y esa es la doctrina, basura, que hoy en muchas iglesias se enseña, pensando que nosotros tenemos el poder en nuestra boca para declarar y decirle a Dios lo que tiene que hacer. Qué forma tan irrespetuosa de acercarse y decirle, y pensar de que este hombre, sea quien sea, tiene algo para exigirle a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios es amoroso, Dios es bueno, y en vez de ordenar que un rayo lo parta a la mitad, lo que Él hace es darle una enseñanza. Dice en el 48, entonces Jesús dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El Señor conoce nuestra naturaleza, porque Él mismo nos hizo. Y Él sabe cuán débiles a veces somos. Y Él conoce que en nuestro crecimiento, en nuestra fe, necesitamos mirar. Así como su discípulo dijo, es que si yo no metiera mi dedo en las llagas, yo no creeré. ¿Cómo se llama él? Tomás. Todos lo conocemos. ¿Y por qué lo conocemos a Tomás? ¿Por sus libros? No, no hay libro de Tomás. Lo conocemos por su incredulidad. ¿Sí? Porque quiere ahí así. ¿Te imaginas tú metiendo así el dedo en la llaga del Señor? Ese sí es un tremendo tipo, ¿no? Pero nosotros también así lo hacemos. Señor, restaura mi matrimonio. Señor, devuélveme mis hijos. Señor, sana mi economía. Señor, haz esto, haz aquello. Y Él dice, si tú no me vieres obrar en tu vida, ¿no me creerías? El Señor lo que está diciendo es, creo que necesitas ver mi poder en ti para creerme. Pero lo que el Señor sabe es que los milagros nunca han obrado en el cambio de fe. ¿A ti te ha pasado y has visto a personas que están en momentos muy complejos de su vida y tienen oraciones extorsivas como, Señor, si tú hicieres esto, yo haré aquello? Señor, si tú me sanares, yo te serviré todos los días. Señor, si tú restaurares mi matrimonio, Señor, yo te seré fiel. Y el Señor lo hace y tiempo después les ves a esas personas como que nada. La misma Escritura cuenta acerca de 10 leprosos que se acercan al Señor y les pide que les sanen. Y el Señor les da una palabra y no les dice están sanos ni nada. Les dice vayan y preséntense al sacerdote y que él verifique. Y dice que fueron los 10 y solo uno regresó. Dice que en el camino los 10 fueron sanados. O sea, los 10 tuvieron una fe basada en lo que yo oí de él. Y ellos se van, son sanados en el camino, pero solo uno vuelve. Y el Señor mismo hace la pregunta, ¿acaso ustedes no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Los milagros no transforman el corazón. La misma palabra de Dios en Salmos dice que la palabra de Dios es la que transforma el corazón. Y lo que escuchamos y leímos hace un poco atrás, justamente, ¿qué es lo que pasa en Samaria? Hay gente que escucha del Señor, escucha un testimonio y dice, sí, qué bonito, creo en el Señor. Pero lo que luego ellos dicen,
y en el versículo 42, voy a retroceder un poquito más atrás, y dice que ellos cuando ya estuvieron con Jesús y lo escucharon a Él, porque recibieron la palabra de su propia boca, dice en el 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. No dice porque nosotros mismos hemos recibido un milagro, dice porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Y quienes lo están diciendo no son unos judíos, son unos samaritanos. No vino a ellos, pero en medio de ellos pudo ser un profeta bien recibido. No vino por nosotros, porque Él vino a su pueblo. Pero cuando su pueblo rechazó su gracia, la gracia se extendió. En verdad ese sí era el plan original, pero ese fue el procedimiento que tuvo que haber pasado. Pero nosotros, ¿cómo lo estamos recibiendo a Cristo? ¿Estamos recibiendo de Él solamente la palabra que alguien más nos da? ¿La experiencia que alguien más nos da? ¿O estamos esperando la experiencia transformadora? Porque si Dios no hace lo que yo le estoy diciendo, entonces Él no me escucha. Yo he escuchado a gente que dice, no, es que yo dejé de ir a la iglesia porque como Dios no me escucha, yo estoy seguro que no existe. Gente que solamente está esperando que Dios actúe en su vida para de esa manera creer. Y el Señor lo dice, en verdad. Si no hubieran manifestaciones, si no hubiera milagros, ¿ustedes no creerían? Y entonces, dice el 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Lo vuelve a decir. O sea, él dice, yo soy oficial del rey. O sea, ya la primera vez te pedí de favor. O sea, Señor, mira, ya con que siendo oficial del rey te lo pida a ti de favor, ya hice mucho. Pero tú me vienes con esa respuesta, no, desciende ahora y sana a mi hijo. Y créeme, creo que muchas veces hemos hecho esas oraciones, al menos quienes somos padres, hemos hecho esa oración cuando vemos a nuestros hijos enfermos. Cuando vemos a alguien enfermo, le decimos, Señor, sana a mi hijo, sana a mi pariente, sana a mis padres, sana, porque en verdad hay una desesperación. Y el Señor, lejos de negarle, lejos de decirle, vos qué te crees a mí, acercándote de esa manera. Y obviamente no estoy diciendo que entonces síguete acercando así. Creo que si hoy estás aprendiendo, creo que deberíamos cambiar nuestra forma de acercarnos al Señor y buscar más que se haga su voluntad en nuestra vida y no querramos imponer nuestra voluntad. Que Él en su gracia lo que Él hace es decirle, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Lejos de darle un sermón de transforma tu vida, lejos de decirle, ven y acércate a mí de la forma correcta, entiende la necesidad de un padre que no se acercó como padre, se acercó como oficial del rey, y le dice, ve, tu hijo vive. Y mira cómo ya le cambia, porque esto es madurar en la fe. Se acerca de la forma incorrecta, con sus títulos, creyendo que él es alguien, y luego dice, y el hombre, ya no le llama y el oficial del rey, dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ya no es algo impersonal como el oficial del rey, ahora ya es algo más natural, menos impersonal, ya es un hombre, ya fue despojado de lo que él creía ser, de quién creía ser, de la autoridad que creía tener, ya solamente es un hombre. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Ya no fue lo que él oyó de Jesús, sino fue lo que Dios mismo a través de Jesús le dijo y se fue. Dice el 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Mira,
son las mismas palabras que le dice Jesús. Tu hijo vive, fue lo que le dice en el 50. Y aquí cuando le salen a recibir los siervos, porque él es un hombre que tiene autoridad en ser oficial del rey, vienen sus siervos y le dicen, tu hijo vive. Las mismas palabras que le dijo Jesús. Entonces, él les preguntó. Fíjate que no les pregunta, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente? Y cuéntame cómo fue. No, lo que él pregunta, porque esas palabras, tu hijo vive, le hacen decir, esta es la palabra de aquel hombre al cual fui yo a pedir el milagro. ¿A qué hora pasó esto? La pregunta es una pregunta que ninguno de nosotros haría si vamos al hospital y nos dice, ¿sabe qué? Su hijo está mejor. Ah, ¿desde qué hora se siente mejor? No creo que preguntaríamos eso, ¿no? ¿Ya? Pero él pregunta, le dicen, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Aquí hay otra de esas cosas incomprensibles. Porque mira que es al día siguiente, de donde hay este encuentro entre el oficial del rey, que luego se convierte en un hombre, ¿sí? Al lugar donde él vive, más o menos se supone que hay unos 20 kilómetros. Si mi hijo está a punto de morir y me dicen, ve, regresa a casa, tu hijo vive, yo me pego esos 20 kilómetros al trote. Bueno, no sé si avanzara, pero aunque sea me hago cargar por mis siervos, ¿no? Pero regreso, o sea, vuelvo enseguida. Él regresa al día siguiente. Algunos dicen, bueno, tal vez ya era muy tarde en la noche y se quedó a dormir y salió a caminar al día siguiente. Obviamente esto también no tiene gran importancia, ¿no? Hay otros que dicen, no, fue tanta la fe de este hombre que dijo, mi hijo está sano, me voy a quedar a hacer unos negocitos ya que estoy por aquí, ya mañana voy a verlo. No creo, yo soy padre y no, mi hijo estaba a punto de morir, no me voy a quedar haciendo unos negocios por más fe que tenga. Yo le creo al Señor, pero yo me regreso a abrazar a mi hijo, ¿no? En verdad no sé qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, pero este hombre llega el día siguiente. Y entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Mira la palabra que ahora utiliza Juan. Ya no es el hijo del rey, ya no es el hombre, sino es el Padre. 53. El Padre entonces entendió. Mira cómo fue madurando en la fe este hombre. ¿Sí? El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En esta historia vemos la transformación de un hombre, que inicialmente no lo llama un hombre. Le da un cargo y le da la posición que él cree tener. Yo soy alguien. Yo soy alguien. Hace unos días atrás posteaba en el Facebook unas palabras de Paul Washer que decía, el problema de la iglesia actual es el autoestima. Porque nos estimamos tanto a nosotros que olvidamos a Dios. Porque hoy por hoy tanto hablamos de la autoestima y que tenemos que subir el autoestima y que debemos de saber quiénes somos y todas esas cosas. Y llegamos a esa inmadurez. La iglesia y los predicadores, en vez de enseñarnos nuestra posición en Cristo, quiere levantar al hombre y hacerle pensar que el hombre tiene derecho. Que el ser humano de por sí tiene derecho. Entonces, como yo tengo derecho, yo puedo ser, y ayer hablaba, y perdón que me meta un poco en esto, pero ayer hablaba sobre esta situación, del hecho de que
en un tiempo atrás, la mayor parte de quienes están aquí estuvieron en otras congregaciones. Y yo he escuchado palabras como, es que allá nos movíamos como hormiguitas, es que allá servíamos de esa manera. Y algunos me han dicho, hermano, es que usted debería dar una prédica así motivante para que todos nosotros comencemos en serio a servir como servíamos en otro tiempo. Y yo me pregunto, y les decía igual ayer a las mujeres, lo que están extrañando es el látigo. Porque la nostalgia es recordar las cosas con muy mala memoria y solamente recordando las cosas. Ay, es que qué lindo que era, es que cómo nos reíamos, es que cómo pasábamos y es que cómo servíamos y todo eso, olvidando la basofia que comían. Y lo que en verdad importa y lo que la palabra de Dios está diciendo es el alimento de la palabra de Dios transformando la vida de un hombre. Porque ya no es solamente lo que escucho hablar de Él, es a Jesús hablándome a mí, convirtiéndome en un hombre, pero aún llevándome más allá, sabiendo que su palabra es verdadera y lo que Él ha dicho, eso se hará. Y eso mueve mi corazón de tal manera que, como dice aquí, hasta su familia fue cambiada y su familia no experimentó las palabras de Él. Lo que su familia vio fue el poder de Jesucristo moviéndose en la vida de alguien que se creía importante y que fue el Señor el que le mostró que era su miseria, convirtiéndolo de nuevo en un hombre y mostrándole que solamente es un humano que no merece nada, pero luego Él le da la posición y le dice, el Padre entonces entendió. Cuando nosotros entenderemos que no es el contexto, que no es el bonito lugar donde vayamos, que no es que hoy sí tengo ánimos para servir. A mí me enoja cuando un líder me dice, es que no tengo quien sirva, porque el grupo de conexión no quiere servir, es que no pueden. Lejos de darme pena, me da enojo. Porque me da enojo ver tanta inmadurez y ver a tanta gente creyéndose el hijo del rey. Y porque tengo la posición del hijo del rey, pues ya no quiero hacer nada. Porque ahora que tengo libertad y que ya no hay... Entonces ahora que tengo libertad realmente se muestra el corazón. Y el corazón no es que hacía las cosas de gracia, sino que había un capataz que me exigía hacer las cosas. Y entonces lee tu Biblia, congrégate, si no vienes el domingo yo te llamo y te hago caer con tu líder. Y cuando tu líder te llame la atención, entonces ahí sí vas a ver. Por eso nosotros hasta teníamos miedo de llamarle líderes, porque sonaba a secta. Pero entendimos que el liderazgo compasivo de Jesús debe ser siervos. Pero no siervo porque hay un látigo que me azota, no porque hay alguien que me empuja. Soy un siervo porque entiendo de que sin Jesús yo solamente soy un hombre y no soy más. Pero en Jesús tengo la capacidad de ser un padre, engendrando el evangelio en otros. Puedo ser un padre porque un padre es también un testimonio a sus hijos. Un padre es aquel que es transformado por el poder de Jesús y tiene tal fuerza de convicción de transformar a su familia. Yo me pregunto, ¿qué nos mueve, hermanos queridos? ¿Qué nos mueve? Somos tan inmaduros después de tanto tiempo, como decía Pablo, que es necesario que todavía estemos tomando leche espiritual y que estemos diciendo, ay, es que hermano, levántate, el avivamiento, el fuego, el esto y aquello. ¿Todavía necesitamos eso?
cuando ya deberíamos estar en alimento sólido, dejando el egoísmo de vivir para nosotros, para vivir para los demás, porque en esto conocerán que son mis discípulos. En que vengan a la iglesia los domingos y lean la Reina Valera todos los días. Y que digan, yo soy cristiano en todo tiempo. ¿En eso conocerán que son sus discípulos? No. En que se amen los unos a los otros. Aun cuando es tan difícil. Porque es difícil amarnos. Si es difícil amarnos en nuestra propia casa, ¿cuán difícil es amarnos aquí en la iglesia? Más cuando es que no me saludan. Es que no me dan el espacio. Es que el líder no me ha llamado. Es que estuve enfermo y nadie me llamó. Dejémonos de niñerías. No estoy diciendo que eso no está bien y exhorto a los líderes a estar más preocupados de su congregación, porque ustedes son pastores de los grupos que les han dado. Ustedes son responsables y ustedes tendrán que dar cuenta. Pero también a los grupos sí les digo, dejémonos de niñerías. Y levantémonos y vamos y maduremos en la fe. Dejemos de creer que somos el oficial del Rey. Pongámonos en la posición que Cristo nos pone, despojándonos de los milagros y de lo que vamos a ver, y adoptemos nuestra posición de hombre, de humanidad. ¿Y qué es la humanidad delante del Señor? Nada. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí viene la gracia del Señor cuando entendemos que es por gracia, es por su poder, es por su amor, es por su justicia en nosotros que hoy podemos ser lo que somos. Ya no hijo de Dios, sino hijo de Dios, postrado a sus pies. Hermanos queridos, si un padre espiritual no puede llamar la atención a sus hijos, entonces ¿quién lo hará? Si venimos nada más a escuchar un mensaje que me aliente, yo no aliento a mis hijos. A mis hijos carnales yo no los aliento, yo no estoy nada más dándoles una palmada en la espalda. ¿Que bien lo necesitan a momentos? Claro que sí. Y por supuesto, pero si tengo que consentir entre una palmada en su espalda y una reprensión para volverlos al camino, créanme que siempre escogeré lo segundo. Hermanos queridos, ¿hasta cuándo vamos a seguir con nuestros hogares por años siendo una mentira del cristianismo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a realmente tomar la decisión y la postura de ser hijos de Dios, olvidando y dejando al lado nuestro orgullo? Porque es complicado dejarlo. Pero tenemos que dejarlo y tenemos que pisotear nuestro orgullo. ¿Que es complicadísimo? Claro que es complicadísimo, porque quitarse el traje de oficial del Rey no es nada sencillo. Pero a veces necesitamos una palabra como, o sea, si yo no hago tu voluntad, ¿tú no me vas a creer? O sea, si yo no te hago un milagro, ¿tú no me vas a creer? No deberías creerme, dice el Señor, porque yo soy tu Dios, porque yo soy el Rey de Reyes. ¿A quién estás siguiendo? ¿Sigues al hacedor de milagros o sirves a Jehová de los ejércitos? Hermanos queridos, esta es una palabra para esta congregación. Porque ya no podemos seguir siendo pusilánimes en nuestra forma de vivir el cristianismo. Y nuestra forma de vivir el cristianismo es vivir cada momento, cada instante. La próxima vez que tengas oportunidad de servir a tus hermanos, no escatimes en cómo servir. Es que estoy esperando un tiempo. Siempre el Señor ha dicho, yo lo haré.
No es tu tiempo, es el tiempo del Señor. Dejémonos de niñerías, querida iglesia. Maduremos en la fe. No estamos siguiendo una religión que nada más nos conforte los domingos. Hemos sido escogidos como nación santa, pueblo adquirido por Dios, para predicar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues tengamos ese comportamiento y seamos verdaderos siervos, convirtiéndonos en padres que entienden y en padres que pueden influenciar de tal manera que convierten y transforman sus familias, que sus hijos los quieren seguir, que su cónyuge les quiere seguir. Sin querer, es un mensaje sí para los varones, pero es un mensaje para la congregación en general. Cuando hablo de padres, no estoy hablando nada más del género. Estoy hablando de que hemos sido llamados a engendrar a otros en el Evangelio. ¿Pero en qué Evangelio? ¿En cuál Evangelio? Pues yo solamente hoy conozco uno, y es el que glorifica a Jesucristo. No me glorifica a mí. No glorifica al lugar donde asisto. Glorifica a aquel que dio su vida por mí en la cruz. Y a Él sirvo, y a Él sigo. Pongámonos de pie. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua, y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta, y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.